carrera o porque, no sé, se le ocurrió al resto de personajes, ¿no? Que crearon la carrera, pero es necesario. Si ven, miren, todo esto hemos visto nosotros, sí, no es nada bueno, salvo estas tablas de aquí que igual es algo sencillísimo, no hay mayor complicación. Sí, miren, este cuerpito de aquí, miren, este diagrama, miren, esto es un diagrama de cuerpo libre, pero ya abarca todo el vehículo. Si ven, antes nosotros habíamos hecho tomando al vehículo como un cuerpo rígido, como un solo cuerpo sólido, ¿no es cierto? Ahora pues ya vamos a abarcar ya todo el vehículo, por ejemplo, esta es la batalla, por ejemplo, distancia entre ejes, altura del vehículo, centro de gravedad, par de torsión, fuerza de rodadura también, aerodinámica del automóvil, miren, altura del centro de gravedad, vamos a ver en qué tiene que ver la distancia o el diámetro de las llantas, neumáticos, tipos de neumáticos, adherencia, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces todo esto vamos a ver, o vamos a intentar al menos ver en la medida de lo que podamos abarcar dentro de lo que nos queda este bimestre, ¿sí? Esta parte ya no mucho, ¿sí? Bueno, aquí sí ya es un poquito, es bastante ya empírico, ¿sí? ¿Ya? Y vamos a ver frenado de los vehículos, ¿ya? Es lo mismo, miren, ¿sí? Este, y me parece que hasta por aquí podemos quedar. Pero como les digo, o sea, miren, si nosotros ponemos de parte, ¿sí? Si ustedes ponen de parte también, si atienden a todo lo que se está dando, pues podemos abarcar más materia, ¿sí? De todas maneras, mi objetivo al menos es llegar hasta fuerza de frenado, ¿ya? Que es más o menos la mitad del libro. Luego, pues si es que tenemos más tiempo sería extraordinario, pero si no, pues igual el libro lo van a tener ustedes y pueden darle una leída, ¿sí? Porque hasta que lleguemos hasta fuerza de frenado, pues lo demás ya, digamos que ya le van a coger el hilo. Entonces pueden ustedes por su cuenta ser autodidactas y pueden estar leyendo lo que resta del libro. Claro, obviamente si es que le ponen interés, ¿sí? Pero de todas maneras yo considero que es algo que tienen ustedes que saber, ¿sí? Según la malla curricular, ustedes, según la malla curricular, ustedes solo tienen física hasta este ciclo, hasta este módulo, digamos así. Luego ya no van a tener más física, ¿sí? Entonces, esto de aquí es algo que yo les estoy dando como, digámoslo así, como un bono aparte, como un extra que les va a servir muchísimo, porque como habíamos quedado la vez anterior, tendríamos que estar igual ya también viendo estructuras, cálculo de estructura y que realmente no van a aplicar ustedes mucho, pero de todas maneras sí lo podemos ver rápidamente, pero me interesa más esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, sin más vueltas al asunto, veamos, esperemos que ya hayan llegado todos. No, bueno, entonces empecemos. De todas maneras, pues ya luego se pondrán al tanto por el video que estamos grabando. Hasta aquí, compañeritos, ¿alguna pregunta tienen? No, entonces empecemos, ¿ya? Ya, vamos a ver. Entonces, miren, compañeros, lo importante es que aprovechen, ¿sí? Como ya les decía yo antes, o sea, ustedes están pagando por una educación y para mí sería fácil darles cálculo estructural y ya, ¿sí? Y de hecho, o sea, no me complicaría tanto buscándoles libros y la información y todo esto, pero realmente creo que es importante esto para ustedes, así que de corazón les digo, deberían aprovecharlo, o sea, aprovechen lo más que puedan, ¿sí? Sáquenle el jugo a cada clase que podamos tener, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Déjenme hago esto grande. Igual, les solicito, por favor, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Me la hacen saber sin ningún problema, ¿sí? Para que vayamos todos igual aprendiendo parejito, ¿ya? A ver, verán, entonces, los automóviles, pues, como todos sabemos, van evolucionando cada día, van reuniendo nuevas exigencias o van dando nuevas prestaciones. Entonces, dentro de las prestaciones o de las exigencias que requiere estos vehículos, por ejemplo, tenemos fiabilidad. Por ejemplo, a ver, un compañero, ayúdeme, ¿qué entiende por fiabilidad? ¿O qué se le viene a la cabeza con la palabra fiabilidad? Cualquiera. Confianza sería. Exactamente, sí tiene que ser confiable, es decir, que nos, Confiar, algo así. correctísimo, sí nos tiene que brindar a nosotros la seguridad o brindarnos la confianza de que no nos va a pasar nada en ese vehículo. En primer lugar, desde la seguridad. En segundo, desde las capacidades del vehículo, ¿sí?
Y tercero, pues, obviamente que el vehículo, pues, la durabilidad, etcétera, ¿sí? Entonces, tiene que haber una fiabilidad de parte del vehículo para nosotros. Luego tenemos carga y espacios útiles. Bueno, eso es bastante claro, ¿no es cierto? Tiene que ser espacioso y es todo lo que buscamos en un vehículo, etcétera, ¿sí? Luego viene prestaciones. Dentro de prestaciones, igual, prestaciones, a ver, otro compañero que me ayude con prestaciones. ¿Qué entiende por prestaciones? A ver, compañero Eric. ¿Qué más o menos usted entiende por prestaciones? ¿O qué se le viene a la cabeza? Díganos más. Mande. Prestaciones, bueno, yo, en prestaciones, yo debería entender que, digamos, es en casi en el modelo del vehículo o así, el equipamiento del vehículo. Ya. Correcto, ya. Entonces, sí, tiene razón. Por ejemplo, por prestaciones, sí, correctísimo. Sí, correcto, tiene razón. Ya, ayúdenme cerrando el micrófono un ratito. Entonces, sí, el compañero tiene razón. Por prestaciones nosotros entendemos, por ejemplo, potencia, entendemos velocidad de punta, entendemos carga máxima, entendemos pendiente máxima, entendemos, por ejemplo, qué sé yo, igual como el compañero también nombra, también hay ciertos sistemas que se vienen adicionando ahora, como sistema ABS, como sistema de airbag, como sistema de partida en pendiente, etcétera, ¿sí? Cajas automáticas, por ejemplo, ya. Todo eso son prestaciones del vehículo, ¿sí? Es lo que el vehículo nos entrega, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con prestaciones y es otra característica más que debe cumplir el vehículo. Luego viene comodidad. Dentro de comodidad, pues obviamente todos entendemos que comodidad quiere decir, por ejemplo, que no sea muy ruidoso, que no salte demasiado, que no vibre mucho, que los asientos sean cómodos, ¿sí? Que sea espacioso, etcétera, ¿sí? Luego vemos aquí seguridad. Por seguridad, obviamente, está todo lo que conlleva o que preserva nuestra integridad dentro del vehículo. Entonces, luego, no sé si veremos después, pero de todas maneras hablemos sobre eso. Hay dos tipos de seguridad en el vehículo, bueno, de hecho tres, pero los principales son la seguridad activa y la seguridad pasiva, ¿sí? Por ejemplo, por seguridad activa, ¿qué es lo que entienden? Cualquiera que me ayude, compañeros. Ya. Bueno, los que estamos aquí, pues tienen directamente ya una actuación en clase, ¿sí? Entonces, empiezan bien el ciclo, ¿ya? A ver, entonces, a ver, compañero Andrés Chamungi. A ver, compañero Andrés. Sí, dígame. Sobre lo que se refiere a eso de la seguridad activa, eso, Sí. bueno, se dice que es para prevenir accidentes y la seguridad pasiva tiene como objetivo también evitar, digamos, que digamos llega un vehículo llega a tener un accidente, evitar que los pasajeros tengan heridas leves. Eso lo entender. Correcto. Ya, entonces verán, sí, está bien. La seguridad activa lo que dice es que es la seguridad que ustedes pueden o las medidas que ustedes pueden tomar como conductores para evitar un accidente. Por ejemplo, dentro de la seguridad activa, ¿cuál puede estar? Los frenos, ¿quién más? La dirección, ¿cierto?
también, ¿por qué no? Los neumáticos. Perfecto, Los neumáticos. ya, y luego la seguridad pasiva, pues obviamente es lo que nos puede ayudar a nosotros una vez que ya se da la colisión, ¿no es cierto? O se produce el accidente. Entonces, igual, por seguridad pasiva podemos encontrar, por ejemplo, las bolsas airbag, ¿ya? También tenemos la columna deformable de la dirección, del volante, ¿no es cierto? Para que si ustedes se golpean el pecho con la columna, esta se deforme y no les produzca, heridas internas, ¿sí? Eso, ya. Entonces, bueno, sigamos. Luego vienen ruidos, luego vienen emisiones. Por ejemplo, en emisiones son corresponde todo lo que es los gases de escape, por ejemplo, sin plomo. Antes la gasolina venía con plomo, ¿sí? Y ahora ya la gasolina es sin plomo. Igual, antes los carburadores no generaban o no contaminaban tanto como un sistema de inyección en mal estado, ¿sí? Entonces también se empezaron a controlar las emisiones a raíz de que se inventó la inyección de combustible. Entonces se controlan bastante las emisiones por eso. Luego viene el coste. El coste simplemente es lo que les va a costar a ustedes. Entonces, lastimosamente en el medio se da mayor valor al coste antes que a la seguridad, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque desgraciadamente para Latinoamérica los productores de vehículos no tienen en cuenta la seguridad y en realidad lo que quieren es vendernos carros en realidad que son bastante caros para lo que se vende en Europa, se comercializa aquí nomás, por ejemplo, en Perú, ¿sí? Entonces, igual, tratan de hacer el carro lo más barato posible para venderlos a nosotros y luego la seguridad igual, así como el carro es barato, entre comillas, la seguridad también es bastante mediocre. Entonces, en algunos vehículos incluso se habla de que no llegan ni siquiera a una estrella, ¿sí? De seguridad dentro del vehículo. Y más sin embargo están costando, al menos aquí, cuestan pues lo que costaría un vehículo de 4 o 5 estrellas, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, ¿ya? En cuanto a emisiones contaminantes es igual, o sea, los vehículos, por ejemplo, para circular aquí en Latinoamérica, les rige otra norma, ¿sí? En cambio, en Estados Unidos, en Europa, es una norma un poco más estricta con respecto a esto, ¿sí? Entonces, sí, lastimosamente en el medio, sí, en el medio en el que estamos nosotros, sí hay es bastante deplorable, ¿sí? La seguridad en cuanto a los vehículos. ¿Y todo por qué? Pues por el coste, ¿cierto? Bueno, y luego viene el consumo, que lo que buscan cada vez es disminuir, menos el consumo de combustible por obvias razones. Entonces, a raíz de esto, pues salen los vehículos eléctricos, los híbridos, están todo este tipo de gama de vehículos que lo que tratan es de consumir menos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya son poquísimos los vehículos que están, por ejemplo, a un automóvil que rebase los 2.000 centímetros cúbicos, ¿sí? Incluso hasta los de 1.8 ya no tienen ya mucha salida, hasta los 2.000 tampoco, excepto obviamente pues ya vehículos que sí son ya en marcas bastante costosas, ¿sí? Y obviamente pues si son caros pues tienen que tener la plata para costear el combustible. Pero entonces ahora se está volcando también más a vehículos de motores pequeños, pero de motores turboalimentados, ¿sí? Por ejemplo, hay motores de 1.5, de 1.6, pero que ya vienen con todas las sistemas y asistencias del caso para poderle sacar más caballos todavía a ese motor. Incluso hay nuevas tecnologías como Skytech, me parece que se llama, de Mazda, que antes no estaba viniendo, pero ahora he visto que ya se está incorporando a los nuevos vehículos que están vendiendo, ¿sí? Entonces, incluso, por ejemplo, las sub ahora vienen ya con motores 1500, 1600, ¿sí? En cambio, antes, por ejemplo, una sub tenía que tener un motor de por lo menos 2000 centímetros cúbicos, si no, no jalaba. En cambio, ahora los motores son súper mejor diseñados y tienen muchos más aditamentos, complementos, etcétera, que los vuelven mucho más potentes. Ingeniero, Ya. buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Disculpe que entre ahora, lo que pasa es que no podía conectarme por el internet. Estaba Ya, mal. compañero, no se preocupe, tranquilo, ya. Le iba a Gracias. consultar, ¿cierto? Si ya revisó su correo, yo le dejé ayer un correo, no sé si lo revisó. ¿Un correo? Ujú. A ver, ahorita lo veo. Bueno,
Ya, bueno, luego lo revisa. Verá, en ese correo está un libro, ¿sí? Que es el que estamos estudiando ahorita. Entonces, le dejaba yo ese librito, ese correo, para que usted les comparta al resto del grupo, el resto del paralelo, para que tengan este libro, ¿sí? Que es el libro que vamos a revisar ahora en dinámica del automóvil, ¿ya? Eso nada más Ah, era. Ya, ok. Entonces, sigamos. Ahora, miren, aquí hay, esto se llama, bueno, este es un sistema conductor, vehículo, medio, ¿ya? Entonces, verán, por ejemplo, lo que tenemos nosotros aquí es la interacción rueda-calzada, ¿sí? Y acciones aerodinámicas. Ya, esto de aquí influye, ¿sí? Igualmente sobre la percepción del conductor. Por ejemplo, miren, aquí ustedes tienen medio. Si ven, en el medio consta calzada y condiciones ambientales. genial que Señales y... disculpe que esas diapositivas las va a subir al EVA. Sí, ya están subidas, de hecho. Me Ah, parece ya. que ya las tienen. Si no, ya las subo luego. Ya, entonces miren, aquí igual, todo esto está sacado del libro que les comento, entonces igual lo van a tener todos ustedes, pero ya, o sea, a detalle, ¿sí? Sino que ahora estamos tocando así esto un poquito por encimita, pero luego lo pueden revisar sin ningún problema, ¿sí? Ya, verán, entonces, como les iba diciendo, entonces miren, esto se distribuye entre medio, conductor, vehículo, ¿sí? Y acá les ha puesto respuesta dinámica, ¿ya? Entonces, esto no es más que una simbología, ¿sí? O un diagrama donde indica que el conductor, qué es lo que recibe del medio, por ejemplo, del medio recibe el tipo de calzada, condiciones ambientales, por ejemplo, si está lloviendo, señales, por ejemplo, la señaléctica normal, sí, condiciones de tráfico, etcétera. Todo esto actúa sobre un conductor que tiene una percepción. En cuanto a su percepción, toma una decisión y según esa decisión va a tener una actuación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eso en cuanto a lo que el conductor puede tener a la mano, ¿sí? O puede actuar sobre esto, ¿sí? Entonces, sobre esto, como ya habíamos hablado, tenemos volante, acelerador y freno. Esto es donde actúa el conductor, ¿sí? Entonces, de aquí viene, ese es el control, como ustedes pueden verlo. Sobre el control vienen sistemas del vehículo, ¿ya? Estructura, dirección, rodadura, tren de potencia, suspensión y frenos, ¿sí? Entonces, en raíz de esto, ¿sí? En raíz de esto, el vehículo simplemente les presenta una respuesta dinámica, ¿sí? Que es sobre lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? O es lo que nosotros vamos a estudiar en este librito, ¿ya? Por ejemplo, aceleración, desaceleración, rampa, modificación de trayectoria, vibraciones, etcétera, ¿sí? Entonces, esta respuesta dinámica es la que nosotros vamos a estudiar o la que nosotros nos vamos a concentrar, ¿sí? Entonces, el vehículo tiene prestaciones, como ya habíamos visto, velocidad máxima, aceleración máxima, rampa máxima, ¿sí? Potencia, etcétera. Y también tiene enfrenado, rendimiento de freno, distancia de frenado, comportamiento en condiciones de rozamiento asimétrico. Esto ya no creo que lo vamos a ver, ¿sí? Pero de todas maneras está ahí, ¿ya? Comportamiento direccional, maniobrabilidad a baja velocidad y estabilidad direccional. Esta sí ya no la vamos a ver, ¿sí? Comodidad y amplitud y frecuencia de las vibraciones. Esto sí lo vamos a ver, pero también lo vamos a ver en matemáticas, ¿sí? Que estamos estudiando todavía lo que es ecuaciones diferenciales para ver esto de la vibración del sistema de masa resorte, o sea, mejor dicho, de los amortiguadores. Sigamos por aquí, ¿sí? Y aquí está el sistema de coordenadas, o sea, por ejemplo, el vehículo hacia adelante, vamos a llamarlo X, el vehículo hacia un costado, o sea, a los lados, vamos a llamarlo y el vehículo hacia abajo y hacia arriba, vamos a llamarlo Z. ¿Sí? Acompañado de cada eje va a haber un momento torsor aquí y un momento torsor acá, ¿sí? O un par, si así lo quieren llamar, ¿sí? Bueno, aquí están nombrados pues los elementos, centro de gravedad, contenido del plano, bueno, aquí está, ya les indica todo, ¿sí? Ya, esto es simplemente les está aclarando que estos son las direcciones, ¿sí? O las coordenadas que nosotros vamos a seguir en el transcurso de este libro, ¿ya? Y bueno, de ahí vamos a neumáticos, ¿ya? Entonces, en neumáticos ya habíamos enviado un trabajo, entonces ustedes, la mayoría de ustedes ya lo realizaron, bueno, espero que todos lo hayan realizado.
así que ya saben de lo que vamos a hablar ahorita, así que espero que hagan preguntas ahorita que ya estamos tratando el tema, ¿ya? Entonces, miren, el neumático es una parte sumamente fundamental del vehículo, ¿sí? Es muy importante el elemento neumático, ¿sí? Porque el neumático es el encargado de recibir el peso directamente de toda la carrocería, es decir, de todo el vehículo, incluidos los pasajeros o los ocupantes o las cargas que hayamos puesto en el vehículo, ¿sí? Todo eso lo recibe los neumáticos, ¿ya? También, aparte de recibir todo el peso, también es el encargado, ¿sí?, de transmitir la potencia que nos está enviando el motor hacia el suelo y para que obviamente el vehículo se desplace, ¿ya? Aparte de eso, también tiene otra función fundamental. ¿Quién me ayuda? ¿Qué otra función tiene el neumático? A ver, compañero Joel, cuéntenos, ¿qué otra función tendrá el neumático? A ver, ¿sí me escuchan? Ahorita, ingeniero, no sé cómo se le fue. Ya. A ver, entonces le preguntaba, o sea, el neumático, aparte de soportar la carga del vehículo, el peso del vehículo, de los ocupantes y de transmitir la potencia del motor hacia el piso o hacia el pavimento, ¿cuál es la otra función también que tiene el neumático? Amortiguar, absorber las vibraciones emitidas por los mismos neumáticos y el suelo. A Correcto, veces, ya, sí, está bien, ya. También, entonces, también aparte de todas estas características, también tiene que absorber las irregularidades del terreno. ¿Sí? Entonces, digamos que el neumático, aparte de hacer todo esto, también amortigua o es parte del sistema de amortiguamiento del vehículo, ¿ya? Correcto, sigamos. Bueno, ya hemos visto esto. Ahora, las funciones, bueno, igual ya lo habíamos visto, soportar y transmitir la carga, desarrollar los esfuerzos longitudinales necesarios para la tracción y frenado, también ya lo vimos, proporcionar esfuerzos laterales precisos para lograr el control y estabilidad de la trayectoria, ok, también, ¿sí? También sirve para poder maniobrar el vehículo, ¿ya? Bueno, y aquí es la parte que dijo el compañero, actuar como colchón amortiguador de las acciones dinámicas originadas por las irregularidades de la pista, ¿sí? Ahora, características de los neumáticos, ¿sí? Elevada adherencia sobre pista seca y mojada, tanto longitudinal como transversal. Baja resistencia a la rodadura. ¿Qué será esta baja resistencia a la rodadura? Buenas tardes, ingeniero. Disculpe la tardanza, estaba en un camellito. Ya, listo, siga nomás. A ver, compañero, de una vez, ahorita que llega, ¿qué será Dígame, ingeniero. baja resistencia a la rodadura? Baja resistencia no es ¿cómo se llama? Cuando se desgasta muy pronto, la adherencia, ¿cómo era? Se me fue Adherencia. el significado, adherencia. Ya. Puede ser, pero no tanto. Bueno, sí, tiene que ver porque con el desgaste, ¿no es cierto? Bueno, digámoslo así, baja resistencia a la rodadura quiere decir que se oponga menos al desplazamiento de vehículo, o dicho de otra manera, que haya menos fricción, ¿sí? O que se oponga menos a que la llanta gire, ¿sí? Porque la rodadura o la resistencia a la rodadura es la resistencia, obviamente, como su palabra lo dice, a que el vehículo ruede. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, ¿cuál se opone más a la rodadura? ¿Una llanta de sección más ancha o una llanta de sección más fina? ¿Cuál se opone más? ¿O cuál tiene Sí, menos resistencia? claro, ¿cuál tiene más baja resistencia a la rodadura? La más fina tiene baja resistencia. Claro, correcto, ¿no es cierto? Entonces, sí, es la más fina, ¿por qué? Porque obviamente tiene menos superficie de contacto, ¿ya? Pero bueno, ya vamos a ver luego que no es tan así, ¿sí? Pero por el momento estamos bien, ¿ya? Listo, dice bajo nivel de ruidos y generación de vibraciones, bueno, eso ya lo vimos, adecuada flexibilidad radial, circunferencial y transversal, ¿ya? Bueno, todo esto ya. Listo.
Ahora vamos a ver, miren, el neumático, ¿sí? No es que toda la parte del neumático es caucho, ¿sí? El neumático se descompone de varias, o se realiza en varias partes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, sí, este ejemplo de aquí es para un vehículo turismo normal, quiere decir vehículos que normalmente nosotros manejamos, ¿sí? Entonces tiene un costado, miren, ese es el flanco de la llanta. Aquí es obviamente donde se empalma con el aro, ¿ya? Y la parte de aquí, pues como todos sabemos, es la huella, ¿no es cierto? Ya este es el labrado de la llanta, ¿sí? Entonces, miren, la parte de acá arriba, esto es mitad, un compuesto entre caucho y un caucho sintético, ¿ya? Un caucho natural y un caucho sintético, ¿sí? Más acá abajo por aquí les indica una base de rodadura. Esto de aquí puede ser de textil o también puede ser de alambre, ¿ya? O de acero, mejor dicho, dependiendo, ¿sí? Del tipo de llanta, ¿sí? O cómo se componga. Luego tenemos el cinturón, que es de otro tipo de caucho, es un material mucho más duro porque este debe soportar o tiene que darle la robustez a la llanta, ¿sí? ¿No es cierto? Para que no se deforme, ¿sí? O para que esto de aquí, esas vibraciones, como les contaba, que se producen, no vayan a dañar la estructura interna, ¿sí? De la llanta. Es decir, que esto de aquí no se dañe. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto qué es lo que pasa cuando circulan con una llanta que no tiene aire, ¿sí? Por ejemplo, lo primero que sucede aquí es que esto de aquí se empieza a arrugar, todito esto, ¿sí? Entonces, si ustedes vuelven a hinchar esa llanta, esto de aquí queda así arrugado, pero esa llanta ya no sirve, ¿sí? En primer lugar, ya no sirve porque estos componentes que están aquí ya se dañaron, ¿sí? Estas capas, todos estos revestimientos que tiene ya no valen. Entonces, esa llanta a altas revoluciones, tal vez a simple vista digan, ah, no, solo está arrugado aquí, no pasa nada, no es así. En altas revoluciones, esta llanta lo que va a hacer es empezar a vibrar y esas vibraciones internas van a hacer que esto se deforme y la llanta colapse, es decir, explote, ¿sí? Explota ahí la llanta. Mande. Ahí explota ya cuando están arrugadas las ruedas sin aire. Correcto, sí, correcto. Es decir, claro, ustedes tal vez ven que solo esto está arrugado, pero en realidad el momento que ustedes giren a altas velocidades, pues esto de aquí se colapsa y la llanta explota, ¿sí? Y ahí sí, más carito sale el chiste. Bueno, sigamos. Todos ustedes han visto los alambres, por ejemplo, cuando queman las llantas en las protestas, siempre quedan los alambres, ¿no es cierto? Esos alambres son estas partes de aquí, ¿sí? Vienen aquí y también vienen en estos costados de acá, ¿sí? Como les decía, le dan robustez al neumático, a la llanta, ¿sí? ¿No es cierto? Le dan robustez y además esto de aquí lo que hace son diferentes componentes de caucho. Unos son mucho más duros, resistentes a la abrasión, otros son más livianos, más ligeros, como para darle adherencia, pero en realidad todos se conjugan en una mezcla, ¿sí? Para poderle dar a la llanta, en primer lugar, robustez en este lado de aquí, costado, o como se le conoce, adherencia y baja resistencia a la rodadura y también durabilidad en la parte superior, ¿sí? Y en esta parte de aquí también vienen alambres, ¿sí? De 1 milímetro más o menos, unas costuras de alambres. ¿Para qué? Para darle seguridad o darle robustez o darle firmeza a donde se une con el aro, ¿sí? Porque generalmente ahora las llantas ya vienen prácticamente solo de cámara, ¿sí? Entonces, eso, ¿ya? Bueno, aquí como les he dicho, miren, aquí hay caucho natural, polisopropeno, este es un caucho, ¿cómo se dice? Sintético, ¿ya? Es estireno, butadieno, esto es sumamente duro, polibutadieno igual, o sea, son componentes que se utilizan. A propósito de esto, les dejé un video que ya les voy a dar un Ingeniero, espacio. Sí, díganme. disculpe, el compañero Ojeda está tratando de conectarse y no le permite, creo. A ver, Tiene ya que lo voy aceptarlo. a... Ya, listo, ya está. A ver, entonces, como les comento, hay un video que está igual cargado en el Beba para que lo revisen de cómo se realizan estos neumáticos, ¿ya? Ahora, déjenme ver qué sigue. Los principales del neumático, ya. Antes de entrar a esto de las medidas del neumático, bueno, la mayoría ya lo sabe, ya lo vieron, ya me imagino que ya también ya lo trataron, pero bueno, igual lo vamos a revisar. Por ejemplo, ¿qué es un neumático radial y qué es un neumático diagonal? ¿Ya? Para que estén para que estén al tanto de esto, de repente, sí, por si acaso no los quieran sorprender o por ejemplo para que sepan, ¿sí? En realidad el neumático,
el diagonal, neumático diagonal ya no se usa en realidad mucho, sí, ya es poco, pero al menos en los automóviles, de ahí en motos, en tractores, en lo demás, sí, en vehículos de carga pesada, sí se utiliza. Ya, pero miren, verán, para ahorrarnos un poquito de mucho, de mucho palabrerío, vamos a ponerlo así, miren. Digamos que este es un neumático diagonal, ¿ya? El nombre de un neumático diagonal simplemente viene del tipo de las costuras que se le hacen, ¿no? Bueno, no costuras, sino de las capas textiles o de alambre que se pone. Por ejemplo, en el diagonal vienen así, ¿sí? Sobre la llanta, ¿sí? Y en el radial vienen así, ¿ya? De ahí viene el nombre radial. Pero en realidad, o sea, esto es bastante subjetivo, ¿sí? Simplemente vamos nosotros a referirnos a diagonal o a radial por sus características de empleo, ¿ya? Por ejemplo, verán, no sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, de las Toyotas Stout, las viejas del, pónganse, 85, 84, por ahí. ¿Ustedes han visto cómo es ese neumático? Sí, sí, no sé si recuerdan. Sí, es un neumático, es sumamente grande, sí, es un neumático, bueno, grande, y aparte de grande, si lo ven ustedes de perfil, es bien delgado, es así, ya no es tan ancho, ¿sí? Es delgadito, ¿ya? Esas, por ejemplo, ese tipo de neumáticos, la mayoría, incluso si ustedes se fijan, bueno, si es que tienen por ahí la oportunidad de verlo, en el aro, en la parte del aro donde va aquí el aro, tienen una cinta, ¿sí? O una de metal, es algo así como una media luna aquí, que va sobre esto y les asegura la llanta contra el aro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este tipo de neumáticos son de tipo diagonal, ¿sí? Esos se realizaban antes, se ocupaban bastantes. ¿Por qué? El diagonal se ocupa para mayor carga, es decir, resiste mayor, ¿qué cosa? Peso, ¿ya? Sin deformarse, obviamente. Es Estos los decir, camioncitos los traen IFE. exactamente, Los perfecto. ¿Sí? camioncitos, el NPR, desde ahí los Eso, Chevrolet. ya. Entonces, ¿qué es lo que buscan ellos? Entonces, por ejemplo, correcto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que buscan ellos? Lo que buscan es esto de aquí, lo que buscan es soportar mayor carga, ¿sí? ¿Sin qué cosa? Sin deformar los costados de la llanta, como habíamos visto, los flancos, ¿no es cierto? Ya, pero ¿cuál es el problema con esto? ¿Sí? El único problemita de estos diagonal, incluso son de construcción más robusta, estos utilizan también bastante alambre. Ya, el problema con estos es que a velocidad, sí, en altas velocidades, ¿cuál es el problema? Estos neumáticos no resisten elevadas velocidades, ¿sí? Por la disposición de las costuras, como ya habíamos hablado, lo que resisten es más carga, es decir, más peso, pero no tanta velocidad, ¿ya? Entonces, estos de aquí vinieron amoldándose, cambiando, mejorando cada vez hasta que salieron los neumáticos radiales, ¿ya? Entonces, en los neumáticos radiales, lo que se busca, es decir, pueden hacer esta carga de aquí, ¿sí? La pueden aguantar de la misma, un poco, digamos, de la misma manera, aunque no tanto en realidad, ¿sí? Pero eso se utilizan estos más para el tipo de vehículos turismo o automóviles, ¿ya? Pueden resistir cierta carga, pero la ventaja es que aguantan mucha más velocidad, ¿sí? Son para velocidades mucho más elevadas, es decir, no se van a dañar como estos de aquí. Por eso incluso los llevan, por ejemplo, claro, obviamente vehículos de carga pesada también, porque obviamente no van a girar tan rápido, ¿sí? Ya, y bueno, y de ahí pues en más, hay para diferentes tipos, hay para todo gusto, y por ejemplo, estos radiales de aquí, ¿qué es lo que pueden hacer? Por el tipo de construcción pueden hacer que la zona, ¿sí? O el ancho de la huella sea más, obviamente sea más ancho, o sea mayor, es decir, que esto de aquí es más amplio, ¿ya? Entonces, con esto de aquí más amplio, ¿sí? Como habíamos dicho, puede existir o aumentar un poco, ¿qué cosa? La resistencia a la rodadura, obviamente porque hay mayor superficie de contacto, pero en cambio, ¿qué ganamos con esto? Ganamos mayor adherencia, ¿sí? Y con mayor adherencia, ¿qué tenemos? Una mayor seguridad o fiabilidad en curvas, ¿ya? En primer lugar. En segundo lugar, podemos entregar mayor potencia, ¿sí? Podemos entregar mayor potencia. ¿Por qué? Porque a mayor sección tenemos, ¿qué cosa? Mayor agarre,
¿Y qué pasa? Cuando el motor entrega toda la potencia, ¿qué pasa con estas llantas? Se pegan más y por lo tanto es difícil que empiece el famoso derrape, ¿sí? Que esto de aquí empiece a girar como loco y sacan humo, aunque igual lo hacen, pero, pero es mejor esta, ¿sí? Entonces, es mejor para ciertas características, no tan buena para otras. Entonces, como les comento, o sea, en vehículos al menos de turismo, los vehículos normales que trabajamos nosotros de carga liviana, ¿sí? Se utiliza bastante este tipo de neumáticos, ¿sí? O mejor dicho, la mayoría ya utiliza esto, ¿sí? Aunque por ahí hay uno que otro, pero como les digo, tal vez en camioncito, en camionetas, al menos esas estado bien viejitas, venían con estas de aquí, ¿ya? Yo he visto algunas que incluso hasta tienen estos aros originales, ¿sí? Son, bueno, son carros durísimos realmente, ¿ya? Bueno, eso. Entonces ahora sí, continuemos. Bueno, ya vimos esto de los neumáticos, ya vimos el labrado. Ah, por cierto, hay diferentes tipos de labrado. Miren, por ejemplo, hay el labrado mixto, el labrado para seco, el labrado para mojado, ¿sí? Entonces, generalmente siempre lo que nosotros utilizamos en el medio son labrados mixtos, ¿sí? Quiere decir que funciona para agua y para también para seco, ¿sí? Y también hay, por ejemplo, las componentes, hay llantas, por ejemplo, que son más duras, hay llantas que son más suaves, ¿sí? Dependiendo del uso que le vayan a dar. Y también, obviamente, dependiendo del tipo de cliente. Por ejemplo, una llanta Maxis, ¿sí? Mucho más cara que y lo pueden ustedes notar, por ejemplo, se nota de cambio de llanta a llanta porque el carro empieza a rebotar, ¿sí? O sea, las vibraciones que dice que el neumático tiene que absorber, se las siente, ¿ya? Entonces sí, o sea, hay llantas y llantas, ¿no es cierto? Pero bueno, todo eso ustedes pues ya luego van a poder emitir un criterio, van a decir, ¿sabe qué? Mejor utilice esta llanta, si va a andar, qué sé yo, por la grava, mejor utilice esta que es un poco más dura, o si va a andar solo en carretera, pues utilice esta, y etcétera, etcétera, ¿sí? Ya, por ejemplo, no sé si ustedes revisaron, por ejemplo, qué se le puede poner al neumático para que dure más, ¿sí? O para que no se desgaste tan rápido. ¿O quién me ayuda con eso? ¿Quién sabe? ¿Cómo dijo, ingeniero? Por ejemplo, ¿con qué se hinchan los neumáticos? Por ejemplo, ¿qué le ponen a los neumáticos? ¿Con qué se hinchan para que el neumático dure más tiempo? Con Nitrógeno. nitrógeno. Pero el Ya, nitrógeno, correcto. ingeniero, es malo porque hay una reacción química que a altas Ya. temperaturas se expanden, o sea, pasando los 80, digamos, el neumático tiende a expandirse y eso O puede sea, ser no el neumático, sino más bien peligroso en un Sí, claro, neumático. claro. Bueno, eso es, bueno, puede ser poco probable. En realidad, tal vez si es que aumenta tanto ahí la temperatura, es más bien por regáleme un segundito. ¿Aló?
A ver, compañeros, entonces, perdón la interrupción. Estábamos en, ya, como le decía, verá, en realidad es bastante subjetivo y dependería también del neumático y también de qué cantidad le ponga. Pero en realidad dentro de las cualidades de este elemento está de que, Mira, sí, dígame. y otra consulta. Y porque el nitrógeno en un carro que ahorita como Ya. estamos en la pandemia se tiende a bajar. Dice que el nitrógeno, bueno, me dijeron que el nitrógeno tiene que bajarse. O sea, no es como el No, aire. pues ya no debería. Es que es más, verdad, es más, de hecho es más pesado y la idea de usar esto es porque no calienta o no se calienta tanto como el aire. Entonces, o sea, la parte que usted me dice o sea, bueno, sería bastante subjetiva y de revisar también, como le comento, qué cantidad se pone, en qué neumático se usa y el tipo de neumático y la conducción y todo, porque en realidad este elemento es un gas noble que calienta menos, o sea, de hecho calienta menos y por eso también se usa, porque la temperatura, por ejemplo, en los neumáticos los acaba más rápido. Por ejemplo, cuando están en carreteras, no sé si ustedes han fijado en Fórmula 1, por ejemplo, si ven los neumáticos que se acaban rapidito, sí, se terminan bastante rápido. Ya, pero es por la temperatura. Incluso ellos empiezan a calentar los neumáticos a propósito para que tengan una mayor adherencia. ¿Ya? Entonces, sí, bueno, sería bastante subjetivo y sería deber de revisar. Ya, bueno, a ver, ya, bueno. Entonces, esto, bueno, en realidad, como les comento, sería bastante subjetivo y ahí sería de revisar bastante cuáles son, o sea, o qué pasó ahí, pero en realidad, como les comento, el nitrógeno se utiliza bastante para disminuir la temperatura dentro del neumático. Sí, entonces con eso sí se disminuye bastante el desgaste, sí, o en una buena proporción, sí, tampoco es que les va a durar bastantísimo. Otra cosa también es el tipo del material del neumático. Como les comento, hay neumáticos más blandos, hay neumáticos más duros, ¿sí? Y ya depende bastante de lo que ustedes vayan a hacer, de las prestaciones que ustedes quieran darle al vehículo, ¿sí? Por ejemplo, un neumático muy duro no les va a responder bien en curva, ¿sí? Entonces, si ustedes pasan viajando, haciendo bastantes viajes, por ejemplo, en carretera, es preferible que utilicen un neumático un poco más blando de manera que no vayan a perder el control del carro en una curva, ¿sí? Y después, pues obviamente también está el tema de que si pasan en la ciudad, por ejemplo, si son taxis, no les va a interesar tanto esto, sino lo que les va a importar más es que el neumático no se acabe o que les dure más tiempo. ¿Ya? También, obviamente, el neumático más pequeño se acaba más rápido porque gira más veces, ¿no es cierto? El neumático más grande, pues va a durar un poco más porque es obviamente más grande, tiene que dar menos vueltas que el más pequeñito. Y también, pues, es un poco más costoso, etcétera. O sea, ya todo es cuestión de cómo ustedes quieran utilizarlo, las prestaciones que ustedes vayan a dar al vehículo, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a ver, medidas principales del neumático. A ver, son las 6, ya, vamos bien, se acabó. Listo. Entonces verán, dentro del neumático vienen expresadas ciertas letras que ustedes ya las habrán visto, ¿sí? Tienen una serie ahí, una denominación, la cual les indica las características del vehículo, las medidas, ¿sí? Y para qué está diseñado, perdón, no del vehículo, del neumático, ¿sí? Y para qué está diseñado ese tipo de neumático, ¿ya? Entonces, vamos a ver, las primeras tres características son anchura nominal de la sección expresada en milímetros, ¿ya? Anchura nominal de la sección expresada en milímetros, mejor dicho, es el ancho del neumático, ¿ya? Y aquí lo pone con letra BN, ¿sí? Se trata de un número convencional propuesto por el fabricante que tras ser corregido según se indica en el reglamento citado debe coincidir con la medida realizada sobre neumático inflado y en condiciones prefijadas o quedar dentro de las tolerancias previstas. Bueno, es el ancho del neumático, ¿ya? Y obviamente ya con el aire adentro y todo, ¿sí? Hinchado y todo. Ya, luego tenemos diámetro nominal de la llanta, le han puesto DLL, ¿sí? Se expresa en pulgada o milímetros y corresponde al diámetro que deben tener las llantas
en las que el neumático puede ser instalado. Es decir, aquí lo que se refiere a llanta es decir, el aro, ¿sí? O el ring, ¿sí? Y Ingeniero, ¿qué? Disculpe que está proyectando las diapositivas que no se ven. cierto, ya, espérenme, gracias. A ver, ahí. Tienes razón. Ya, listo, ahí sí. Ya, entonces, diámetro nominal de la llanta, así como les digo, dice, se expresa en pulgadas o milímetros y corresponde al diámetro que deben tener las llantas en las que el neumático puede ser instalado. Entonces, por llantas hace referencia al aro, ¿sí? O al ring, ¿ya? Entonces, el diámetro nominal de la llanta vendría a ser el diámetro nominal del ring, ¿sí? O del aro, o dicho en otras palabras, el diámetro interior. Ya lo vamos a ver con unos ejercicios para que quede claro. Sí, y la relación nominal de aspecto, RAN, dice, se define como el séptuplo del número obtenido dividiendo la altura de la sección por su anchura, es decir, 100 por HN sobre BN. Sí, bueno, ya vamos a ver esto con ejercicios, ya les queda clarísimo, ¿ya? Listo. Ya, vamos a ver. Entonces aquí está la llanta, si esta es la llanta, ¿no es cierto? Sí se entiende, aquí está clara la llanta, sí se ve, ¿no es cierto? Esto de aquí es el aro. Espérenme para hacer una edición aquí. A ver, ya. Entonces, miren, esto de aquí es el aro o el ring, ¿no es cierto? Esta partecita de aquí corresponde al ring. ¿Ah? Esto es el ring. Ahora, lo demás, pues obviamente esta parte de aquí es la llanta, ¿sí? Esto de aquí son los flancos de la llanta que ya habíamos visto, son los que se arrugan, por ejemplo, si la llanta se está circulando con una presión de inflado muy baja, ¿sí? Esto de aquí es la sección o el ancho de la sección, ¿ya? Listo. Ya, entonces, este de aquí es el diámetro de la llanta, ¿cierto? O diámetro, como ya le llamamos, diámetro del ring. A ver, regáleme otro segundito, por favor. Aló, buenas tardes, ¿sí? Ya, a su correo. Ya, ok. A ver, regáleme un ratito nomás, muchachos. Ingeniero, y como le estaba comentando, no había ningún correo del libro para que No, mejor me lo... era el compañero al presidente. Ya. Sí. Yo, ingeniero, creo que estaba descargándolo ahorita recién. Ya, a ver, Lo vi. ya no se preocupe, no se preocupe. Lo que quiero es que les pase a los otros compañeros el libro, ¿sí? Es Sí, ya les una, hago llegar al grupo un ratito. claro, ya. La compañera, ¿quién me ayuda con el link? ¿Cómo saco el link? No lo encuentro aquí. A ver, déjame ver. ¿Qué de esta reunión, ingeniero? Ajá, Ya le paso por el correo, por el grupo de WhatsApp. mejor pásenmelo al correo. Hágase ese ¿Correo le favor. paso? Sí, es que tengo que enviarlo de talento humano que quiere, creo que unirse, no sé. Ya le paso, ingeniero. Ya, pásenme ahorita rapidito. Ya, entonces, compañeros, hasta ahí, ¿alguna pregunta que tengan sobre los neumáticos? Bueno, ya vamos a ver ahorita las denominaciones y las características, ¿ya? Ingeniero, ¿qué es más recomendable entonces tener una llanta más blanda para para un mejor manejo, ¿verdad? O sea, para mayor maniobrabilidad. Ya, Sí, ingeniero, porque hay, revise digamos, su correo, ya le llegó, creo. en, en las llantas sabe venir una parte que dice T-Carnis, ¿cómo es una que indica sobre 300 ese número? Y eso dice que es digamos, la suavidad de la llanta.
Entre más bajo que sea ese número, dicen que es mejor. Claro, o sea, es más blanda. Ya, espérenme un ratitito nada más. Ya, listo. Ya, ahora sí, continuemos. Ya, estamos por aquí. Ya. A ver, entonces, ¿dónde quedamos? Ya. Esta de aquí, entonces, como habíamos visto, se corresponde o le denominamos una sección del neumático, ¿no es cierto? O le llamamos o le conocemos como el ancho de la llanta, ¿ya? Esto de aquí habíamos dicho que era el diámetro del aro, ¿no es cierto? O el diámetro del ring, ¿sí? Y acá tenemos otras medidas que vienen con cada neumático, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos anchura de la llanta, ya la vimos. Altura de la sección del neumático, ¿sí? Es esta de aquí, ¿sí? Es decir, es la altura, vamos esta copita, ¿ya? A ver, mire. Entonces, mire, esta de aquí, esta HN, ya, esta de aquí, HN, ¿cierto? Ya, esta HN es la altura desde aquí, ¿no es cierto? Desde que toca el suelo hasta el filo o el filo del ring, ¿sí? Hasta donde termina el ring. Esto sería HN. O también llamada altura de la sección del neumático. ¿Ya? Luego tenemos también anchura de la llanta, ¿sí? Igual ya la vimos, ¿sí? DLL, diámetro de la llanta o diámetro del ring, también que ya lo vimos, es este que está aquí, ¿ya? Luego, longitud de la superficie de contacto, esta es la huella que deja el neumático, es decir, esto es lo que ya se está asentando sobre la calzada, ¿ya? Entonces, esto de aquí, obviamente, este neumático, una vez que ya ha sentado sobre la calzada, pues nos va a dejar una especie de rectángulo, ¿sí? Con los lados ovalados, ¿sí? Esta es la huella, aquí se puede ver la huella del neumático. Entonces, esta huella tiene una altura, como todo perdón, como todo rectángulo, y también tiene una anchura, ¿no es cierto? Que es esta, ¿ya? Listo. Y por último, radio bajo carga estática, ¿sí? Es este radio de aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Nada más que, por ejemplo, si yo tomo el radio a la parte de acá arriba, ¿sí? Si yo tomo este radio a la parte de acá arriba, ya, eso, ese es el archivo que hay que compartir, correcto. Ya, entonces si yo tomo este radio de aquí, obviamente, ¿qué va a hacer? Va a ser mucho más grande, bueno, no tan grande, pero sí mayor, y va a ser mayor a este radio bajo carga. ¿Por qué? Porque en este lado de aquí, como ustedes pueden ver, el neumático ya se está asentando, ¿no es cierto?, sobre el asfalto, sobre el pavimento, sobre la calzada. Por lo tanto, el neumático, ¿qué hace? Se comprime. ¿Ya? Entonces, como se comprime, pues obviamente la distancia va a ser un poco menor, ¿sí? Eso, entonces aquí pues obviamente nos está indicando ya las partes del neumático, ¿ya? Y aquí viene la denominación. ¿Sí? Este R de aquí, por ejemplo, compañero, ¿quién me ayuda? ¿Qué será este R16? El ring. ¿No es el ring? Perfecto, el ring, ¿no es cierto? ¿Y qué me indica? ¿Son 16 qué cosa? 6 pulgadas. Pulgadas, Claro. perfecto, ¿cierto? Son 16 pulgadas. Entonces, si yo quiero pasar estas pulgadas, por ejemplo, a milímetros, ¿por qué tengo que multiplicar? 2.2. A ver, sería 16 por... A ver, por ejemplo, a milímetros, no a centímetros, ¿cuánto me daría? Por 22,5. 22.5. Exactamente, ¿no es cierto? Ya, esto ya hemos hecho nosotros en unidades, ya sabemos de más, ¿no es cierto? Listo, entonces miren, así es como yo convertiría esto a milímetros, ¿ya? Pero
normalmente en nuestro medio, esta medida de aquí viene dada en pulgadas, ¿sí? En pulgadas. Entonces, por ejemplo, todos sabemos un RIN 16, un RIN 14, un RIN 15, un RIN 13, ¿sí? Ya sabemos, pues obviamente que nos viene o nos está dando en pulgadas, ¿ya? Por ejemplo, este RIN 16, ¿de qué llanta ustedes piensan que será? ¿O de qué vehículo, perdón? ¿O Una para qué vehículo? Una camioneta. Perfecto, ¿no es cierto? Para una camioneta, Una para un camioneta. vehículo. Exacto, para un vehículo, pues obviamente de carga, ¿no es cierto? Para una camioneta, correcto. ¿Ya? Listo. Ahora, por acá nos da esto de aquí, dice índice de carga, ya lo vamos a ver luego, ¿sí? Este índice de carga lo que nos está dando es que hay una tablita, ¿cierto? Que ustedes pueden descargar, se la pueden tener, o más o menos ya ustedes con la práctica y experiencia más o menos ya van a saber, ¿sí? Pero esto nos indica cuánta carga puede resistir este neumático, que por cierto ya habíamos hablado de este tipo de neumático, ¿no es cierto? Están destinados a recibir bastante carga porque generalmente son para vehículos de carga mismo, perdón, que repita la palabra, pues son para vehículos pesados que llevan carga, ¿no es cierto? Sigamos. Luego viene esto de aquí que dice perfil 60. ¿Qué será este perfil 60? Es el porcentaje que coge cuando las fabrican del Exactamente, 205. perfecto, correctamente. Esto es la relación de aspecto que habíamos visto en la parte superior, ¿cierto? Relación de aspecto, y es un porcentaje correctísimo, como dice el compañero, ¿sí? Entonces, si nos regresamos a esta de aquí, miren, esta relación nominal de aspecto es esto, ese es el porcentaje que dice el compañero. Es 100 por HN sobre BN, ¿cierto? HN, dijimos, la rayé aquí un poquito, ¿sí? Nos vamos acá nuevamente, pues ya sabemos, BN, ¿no es cierto? Dice anchura de la sección del neumático, dijimos que era esta, y que corresponde obviamente al ancho del neumático. Ya, estamos hasta aquí, estamos con el ancho del neumático. Ya, y luego viene esta HN, entonces nos vamos nuevamente acá y vemos HN, dice altura de la sección del neumático, ¿no es cierto? Que es este pedacito de aquí, este de aquí, ¿ya? Que ya les había dicho que es la medida desde el filo del ring o del aro hasta el borde superior del neumático, ¿no es cierto? O hasta la huella o el labrado que Hasta tiene la el banda neumático. de rodadura. Exactamente, banda de rodadura. Perfecto, ya, listo. Entonces estamos ahí. Ya, entonces esto es HN, esto es BN, ¿no es cierto? Y estos dos divididos y multiplicados por 100 me dan a mí mi relación de aspecto, ¿cierto? Entonces, cuando yo veo un vehículo, ¿cierto? Y veo este numerito de aquí, 60, ¿cierto? Ya sabemos que es un porcentaje, por ejemplo, aquí va a ser esto, 60, perdón, sería un 60%, ¿cierto? Ya sabemos que es un porcentaje, y que es igual a qué cosa, es igual a 100, ¿cierto? 100 multiplicado por, ¿cierto? La parte de acá arriba, nos vamos acá arriba, vemos la fórmula, dice HN, ¿no es cierto? HN, vamos aquí, vemos que es altura o sección, HN, ¿ya? Y dividido para una BN. Ahora, esta BN, ¿cierto? O ancho de la llanta, perdón, ancho del neumático, ¿ya? ¿Qué número será aquí? ¿Cierto? Miren, aquí dice una palabrita, dice ancho, ¿no es cierto? Entonces, este 205, ¿ya? Este 205 viene dado ¿en qué? ¿En qué unidades? Milímetros. Milímetros. Si no me Milímetros. Correctísimo, ¿cierto? Entonces, esto vale 205 milímetros. Ya, listo, 205 milímetros. Entonces, BN yo sé que vale ¿cuánto? 205 milímetros. HN en este caso no me dice, ¿no es cierto? Yo no sé cuánto vale HN. Pero en cambio, ¿qué sí me dice? Me dice que esta relación de aspecto es igual al 60%, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que 60, ¿cierto? Va a ser igual, ¿ya? A 100, ¿ya? Por HN, ¿ya? Y dividido para 205, ¿ya? Ahora, acuérdense que todo esto está dado o tiene que darnos en milímetros, ¿no es cierto? Porque 205 ya nos viene en milímetros.
Entonces, si yo quiero calcular HN, no es más que despejar esto de aquí, ¿sí? Ya es pura matemática y de la más básica, que todos ustedes ya la tienen, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, acá tenemos, ¿no es cierto?, otro ejemplo, ¿no es cierto?, otra designación, por ejemplo, esta dice una Goodyear, ¿no es cierto? Son unas llantas un poquito más, mucho mejores, ¿no es cierto?, que las que manejamos normalmente en el medio, ¿no es cierto? Pero también viene con una denominación igual muy similar a la que ya habíamos visto acá, ¿cierto? Sí, donde igual nos indica, por ejemplo, miren, aquí dice pasajero, ancho de la llanta, ya lo sabemos, miren, este es un poquito más ancha que la de acá, ¿sí? Y la relación de aspecto, miren lo que pasa aquí, ¿sí ven? Miren, hay algo interesante, ¿sí? A medida, obviamente, como el 205 está involucrado dentro, o mejor dicho, el BN está involucrado dentro de la relación de aspecto por la fórmula que es esta de aquí, ¿sí? Como está involucrado esto, entonces miren qué es lo que pasa, ¿sí? Sube este 215, ¿no es cierto?, que es el ancho de la llanta, pero también sube la relación de aspecto, ¿cierto? Es decir, no podemos nosotros tener una llanta así sumamente ancha, sí, salvo esos ciertos, esas llantas que, por ejemplo, he visto que le saben poner hay algunos vehículos que tienen esta relación de aspecto o este alto, ¿no es cierto?, de la llanta, la altura de la sección de la llanta, de aquí lo tienen sumamente cortito. Bueno, ahora ya no he visto muchos, creo que ya han aprendido la lección, pero igual, antes había hartísimos carros así, miren, perdón. Ya, miren, vamos a suponer que esto de aquí es el aro, ¿sí? O esta es la altura del aro, el diámetro del aro, y esto de aquí es la llanta o el neumático. Miren, es esto de aquí, ¿sí? Ya, entonces yo había visto bastantes de estos vehículos así, miren. Ya, bueno, esta es la banda de rodadura, ¿no es cierto?, como dijo el compañero. ¿Ya? Entonces yo había visto bastantísimos vehículos así, ¿no es cierto? Les ponen el aro enorme, ¿sí? Y la relación de aspecto de aquí, este es sumamente pequeñísimo, ¿sí? Este es mucho menor que lo que debería ser. Ahora, ¿cuál será el problema con estos neumáticos? ¿Sí? ¿Okay? ¿Qué problema tendrán este tipo de neumáticos? Vibración, ¿Perdón? vibración, no tendrá vibración, golpeo. Exactamente, sí, golpeo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa aquí? El rato que ustedes encuentran, pues, perdón, aquí está, el rato que ustedes encuentran un bache, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a impactar, ¿no es cierto?, el hueco en la banda de rodadura, ¿sí? Una vez que impacte en la banda de rodadura, esta fuerza, ¿no es cierto?, se transmite directamente ¿a quién? A la carrocería, ¿sí? A la carrocería. Y si ustedes tienen esto tan pequeñito, ¿qué es lo que va a pasar? Pues toda la fuerza se va a transmitir directamente. O sea, aquí ya no hay aire que amortigue estos golpes, ¿no es cierto? Es como si ustedes estuvieran andando con unas llantas de palo, ¿sí? Las irregularidades de la calzada, los golpeteos, etcétera, se van a traducir o se van a sentir directamente sobre la carrocería. Ahora, si a ustedes les gusta, así porque se ve bonito y porque está todo chévere, ¿no es cierto? Y mi carro está buenazo, así con eso de ahí, no hay ningún problema, o sea, ténganlo, síganlo poniendo, no pasa nada. Pero ¿a quién va a afectar a la larga eso? Primerito, ¿cuál es el primerito que se va a ver afectado? Amortiguación. Perfecto, la suspensión se daña. Exacto, el primerito, el amortiguador, ¿no es cierto? Ustedes van a estar reventando amortiguadores cada rato. Segundo, ¿sí? El segundo que va a sufrir va a ser este elemento de aquí, ¿sí? Ustedes le pueden conocer como resorte, bueno, se llama muelle, ¿no es cierto? El muelle, ¿no es cierto? Ya, este de aquí también va a sufrir, ya, hasta que algún rato incluso hasta pueda colapsar, es decir, se va a partir, ¿ya? Segundo, luego, bueno, ya luego de esto, ¿quién más sufre después? ¿Sí? Y ahí, como dijo el compañero, pues ya sufre ¿quién? La carrocería, ¿cierto? Esto de aquí está obviamente soldado, ¿cierto? A una base, este de aquí está soldado a una base, ¿no es cierto? Que está girando normalmente, ¿cierto? Para poder nosotros dirigir el vehículo. Ya, pero obviamente dentro de esta soldadura, de esta base y todo, hay costuras, ¿no es cierto? Las que se van a empezar a partir, esto se les va a empezar a abrir, ¿sí? Estas costuras de aquí se van a empezar a abrir, y ese compacto, una vez que esto de aquí se parta, ¿sí? Créanmelo, o sea, yo les digo por experiencia, lo podemos soldar, sí, perfecto, sí, se puede soldar, pero para que la suelda sea eficaz y para que esto no siga ocurriendo, porque una vez que esto se parte, esto se sigue. Si ustedes, por ejemplo, utilizan aquí una suelda de electrodo, o sea, o de palo,
Ustedes pueden coger la suelda aquí y ¡pac! Se les parte acá al lado, ¿sí? Le sueldan aquí, ¿no es cierto? Dicen, buenazo, ya quedó chévere, ¡pac! Se les parte Eso no acá al se lado. suelda con la TIC. Exactamente, correcto, sí, se suelda con la TIC, ¿sí? Y además de soldar con la TIC, ustedes tienen que despejar toda esta área de aquí, ¿sí? Todo este pedazo de aquí tienen que despejarlo. Pasar un pedazote. Exactamente, sí, perfecto, correcto, sí. Entonces la suelda, ya una vez que esto empieza a partirse para que sea efectiva, es bastante complicadito, ¿sí? No es así nomás. Entonces, preferible, sí, preferible esto de aquí, mejor ya no, o sea, es que no tiene sentido de usarse esto en realidad, más que nada, más que solo porque el carro se vea bonito y demás, ¿sí? Y ahí en realidad esto, o sea, no, créanme, que este es un daño terrible, ¿sí? Y por suerte, como les comento, o sea, ya en realidad ya no he visto que hacen esto. Sinceramente, ya por suerte, para los vehículos también, ¿no? Entonces ya no se ha visto. Listo. Entonces, esto de aquí, malo, descartado, ¿cierto? Pues ustedes como profesionales, ¿no es cierto? Que son, ya pueden decirle si es que ven, por ejemplo, este tipo de neumático, ¿no es cierto? Ya tienen cómo decirle, ¿sabe qué? Que va a dañar a esto de gana, ¿sabe qué? Cambia estos neumáticos, esto no sirve, no vale, y punto. ¿Sí? Y ya pueden explicarle, obviamente, desde un punto de vista técnico, por qué es, por qué pasa y lo que va a suceder luego. ¿Ya? Bueno. Bueno, en este tipo de neumáticos, como estábamos viendo, pues aquí lo que les está diciendo es el tipo de construcción. Antes de que me olvide, en el EVA ustedes tienen cargado un video de algo de 17 minutos o 19 minutos donde indica o donde les muestra cómo se construyen los neumáticos, ¿ya? Como les digo, o sea, no es muy largo en realidad, pero es bueno que lo vean para que sepan todo esto que vimos en la parte de acá arriba, en este de aquí. Sí, esto, sí, por ejemplo, ¿qué utilizan para que un neumático sea más suave, más duro, perdón? ¿Qué tipos de materiales emplean? ¿Por qué debe utilizar un neumático más suave? ¿Por qué uno más duro? Etcétera, ¿sí? Entonces, deben verlo de todas maneras, es muy bueno, está ahí en el EVA, por favor, revísenlo. ¿Sí? Y pues obviamente luego pues haremos unas preguntitas de repente al respecto, ¿sí? Igual toda pregunta que se haga va a estar calificada o como una actuación en clase que ustedes tengan, ¿ya? Listo, entonces vamos con unos ejemplitos, ¿ya? Miren, tenemos aquí miren, 18570 R13, más o menos, ¿qué carro lleva un R13? Taxi. Un taxi. Suzuki, Spark. Exacto. Exactamente, ya, perfecto. Depende del dueño. El Spy. Ya, también depende del dueño. Y el Sí, pero Spy. generalmente, ya, correcto. Verán, lo que dice el compañero tiene toda la razón, o sea, es cierto, sí, depende del dueño. Pero ahora, más sin embargo, no dependería tanto del dueño, porque verán, cuando ustedes compran el vehículo, ¿no es cierto? El vehículo ya viene con un ring, ¿no es cierto?, de fábrica, ¿sí? O por ejemplo, en algunos casos, sí, en algunos casos, aparte ya de que viene el ring de fábrica, en algunos casos, incluso en la parte de la puerta viene pegado un sticker donde dice presión de inflado, donde les dice este tipo de neumático y también les dice el ring, ¿ya? Entonces, sí, obviamente, por ejemplo, yo he visto que algunos les ponen un ring más pequeño, otros les ponen un ring más grande, etcétera, ¿sí? Pero en realidad esto no es tan subjetivo, porque este ring de aquí ya lo dicta la fábrica, ¿sí? Es decir, el que diseñó este carro de aquí, ya calcularon, ya estudiaron, ya hicieron, o lo que nosotros pretendemos hacer mediante este curso, y espero que lo logremos, sí, sería calcular desde el radio del ring, ¿no es cierto? O desde el radio del aro, ¿sí? O de la llanta, perdón, lo que toca el piso, ¿no es cierto? Desde aquí hasta aquí, ¿sí? Nosotros vamos a hacer una ingeniería inversa. ¿A qué me refiero? Que nosotros podemos partir del radio del neumático y encontraremos nosotros la potencia del motor, ¿ya? ¿Cierto? Podemos hacerlo, ¿por qué no? O podemos hacer al revés, igual, partimos de la potencia del motor, es decir, del motor que nosotros queremos poner o del motor que nosotros queremos utilizar, porque verán, aunque no lo crean, aunque no parezca, en realidad las fábricas o los ensambladores o los productores de vehículos, al menos de los vehículos así de estos baratitos, por ejemplo, Chevrolet, General Motors, ¿cómo es? Estos chinos, ¿cómo se llaman? Aval, ¿sí? O los Great Wall, perdón, el Great Wall,
y los, bueno, tantas marcas, ¿no? Ellos lo que hacen en realidad, sí, Chevrolet, correcto. Entonces, ellos lo que hacen en realidad es comprar el motor, ¿sí? O sea, por ejemplo, Chevrolet, lo que corresponde a todo lo que es Aveo, ¿sí? Chevrolet, todo lo que corresponde a Aveo, incluso hasta Spark, bueno, aunque ya los últimos Spark ya no tanto, pero los iniciales sí, toditos, y eso créanme, pongan la mano en el fuego, son Daewoo, ¿sí? Son motores Daewoo, ¿ya? Son motores Daewoo, ¿sí? Es decir, ¿sí? Estos motores, y después, o sea, para colmo de males, aparte y encima de ser Daewoo, porque Daewoo en realidad no es malo, pese a ser una marca, ¿cómo les digo? Que ya quebró, o sea, que ya sus fábricas ya cerraron y todo, se asociaron con General Motors, ¿sí? O mejor dicho, no es tanto que se asociaron, sino que Chevrolet, como compró General Motors, ¿sí? Prácticamente le obligó a Daewoo a asociarse con General Motors y sacar esa belleza de motores que hay circulando, ¿no es cierto?, por nuestro medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, Chevrolet en realidad no es quien diseña el motor o no es quien hace el motor o no es que ellos, qué sé yo, pese a ensayos y todo lo demás, crearon un motor y dijeron, bueno, mi motor va a tener una cilindrada 1500 y por ende mis aros, por ejemplo, estos de aquí van a ser un aro, un RIN 14, por ejemplo, ¿ya? Se me pone, ¿sí? No, ellos no hacen eso. Ellos en realidad lo que hacen es decir, oye, ¿qué tal, Daewoo? ¿Cómo te va? Mira, yo quiero que me hagas, que me vendas un motor, ¿sí? Porque ellos son los que hacen los motores. Entonces, ellos le venden un motor a Chevrolet y de ahí vienen los genios, ¿cierto? De Chevrolet y dicen, bueno, a mi vehículo con motor Daewoo le voy a poner unas llantas tanto, ¿cierto? Quiero que tenga unas llantas así, le voy a poner de peso tal, le voy a agregar una cajuela más grande, menos grande, etcétera. Bueno, ya, todo lo que quieran ellos hacer, pero no se olviden que deben ellos siempre, siempre, siempre tomar en cuenta la potencia del motor, ¿sí? O es decir, las prestaciones que tiene el motor. Y a partir de esta potencia del motor, llegamos nosotros hasta las llantas o hasta los neumáticos, ¿sí? Vamos a pasar por la potencia del motor, vamos a pasar por la caja de cambios, después vamos a pasar por el diferencial, después vamos a pasar por los ejes y vamos a terminar en las llantas, ¿cierto? Ah, me olvidaba, por el embrague, ¿sí? También, ¿cierto? Y luego vamos a llegar a las llantas, ¿ya? Entonces, a base de esto es lo que yo les decía, que el RIN, ¿no es cierto? El RIN de cada vehículo ya es propio de cada vehículo. Es decir, no es que, bueno, a mí me gusta con un RIN más grandecito o un RIN más pequeñito, ya no es tan así. Porque recuerden, ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, supongamos que mi vehículo viene de casa o de fábrica con un RIN 13? ¿Qué pasa si yo le pongo un RIN 15 o un RIN 16, por ejemplo? ¿Qué sucede con ese vehículo? Y a veces ni siquiera cambiando el rin, solo aumentando la llanta, poniendo una llanta más grande, ¿cierto? Con una relación de aspecto que es esta de aquí, perdón, este 85 de aquí, con una relación de aspecto más grande, por ejemplo, si de 85 le subo a 95, ¿ya? Si de 85 le subo a 95, ¿qué pasa con esa llanta? Esa llanta, como le aumenté este pedacito de aquí, que es la relación de aspecto, la llanta va a ser más grande. Entonces, a veces ni siquiera es necesario subir el ring, sino solo cambiando la relación de aspecto, ya le pongo unas llantas, unos neumáticos más grandes. Por ende, el vehículo se eleva más, ¿cierto? Pero ¿cuál es el riesgo que corremos? Por ejemplo, como les decía, un ejemplo exagerado, si de ring 12, sí, dígame. Que raspe, o también que se hace más pesados. Ya, perfecto, sí, está en lo correcto, sí. Ya, miren. No es Pierde potencia y el motor. exactamente, esa es la palabra. Verán, esperen un ratito, me salgo. Preferible, más pequeña la llanta, tiene más potencia. Sí, ya verán, esperen, me salgo un ratito para utilizar la tabla de acá, verán. Acá vamos a ver mejor ilustrado. A ver. Espérenme. Ah, ya está abierto. Ya, aquí, miren, verán. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Verán. Ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, de física que habíamos visto, por ejemplo, el par, que era el par y
también en sistemas de motores vimos algo sobre el par motor, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, habíamos visto, por ejemplo, este es el neumático, ¿verdad? Ya, entonces por aquí entra ¿qué cosa? Entra el giro, ¿no es cierto? Este es el eje o es la punta, por así decirlo, ¿no es cierto? Es la que entra, empata ahí con el aro, se comunica con el neumático y esto empieza a girar, ¿no es cierto? Ahora, acuérdense de algo, miren, ¿se acuerdan de algo? Miren, esta distancia de aquí hasta el suelo, ¿cierto? Esta distancia de aquí se llama radio, ¿cierto? Podemos llamarle radio del neumático, ¿ya? Esto es el radio del neumático. ¿Ya? Ahora, un pedacito nomás. Ya, entonces este era el radio del neumático. Ahora, miren, por ejemplo, nosotros sabemos que es un par, o sea, un par normal, desde física, ¿no es cierto? Algo sencillo, ¿no es cierto? Es fuerza, ¿cierto? Es una fuerza aplicada, ¿por qué cosa? Por distancia, ¿cierto? Eso era un par, ¿verdad? Es una fuerza por distancia. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo, ¿sí? Vamos a poner que la fuerza valga 5, ¿ya? Y vamos a suponer que la distancia valga 2, ¿ya? Correcto. ¿Sí? Entonces, ahora mi par, ¿no es cierto? Par resistente, como se le conoce o como se le llama, va a valer 10, ¿sí? No le ponen ni unidad, hagámoslo así, sea facilito, facilito, como para que le expliquen a cualquiera de los dueños, por ejemplo, que lleguen a atender y todo, por qué o cuál es el riesgo que se corre o cuál es la contraproducencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Tienen aquí un 10, ¿verdad? Luego, ¿qué pasa si yo esta distancia ya, es decir, si a este RN lo hago más grande, es decir, le puse un aro más grande o qué sé yo, le puse una llanta mucho más grande, ¿no es cierto? Entonces, ahora tengo esto. Entonces, ahora mi RN, ¿sí? Va a ser este de aquí, RN, ¿cierto? Ahora, es mucho mayor que este de aquí porque la llanta es más grande, ¿no es cierto? Obviamente, ¿sí? Ya. Ahora, este RN ya supongamos que ya no vale 2, ahora supongamos que valga 4. Ya, solo exagerando un poquito. 5 por 4, entonces ahora esto va a valer 20. ¿Ya? Entonces, ahora, mi par motor o mi par resistente ahora va a valer 20, es decir, se subió al doble. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa o cómo afecta esto al motor? Pues simplemente es sencillo, ¿sí? El par resistente tiene que ser mayor o igual al par motor, ¿cierto? Si nosotros ponemos una llanta más grande, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que vamos a causar o qué es lo que vamos a producir? Que este par motor tenga qué cosa, que ser, o mejor dicho, tenga que ser el vehículo más exigido, ¿cierto? O tenga que hacer, por decirlo así en palabras morochas, más fuerza, ¿no es cierto? Tiene que ser más fuerza para vencer este par resistente, ¿ya? Y ahora, eso, supongámoslo, en el mejor de los casos, donde el vehículo esté circulando, ¿sí? ¿No es cierto? Por una carretera, ¿cierto? Horizontal o plano, ¿cierto? Ahora, supongamos que está circulando por una cuesta o que lo van a partir en una cuesta, porque la partida siempre es donde mayor par resistente encuentra, ¿sí? Porque los vehículos, porque las llantas todavía no se ponen en movimiento y como ya habíamos visto en ejercicios de física, el coeficiente de resistencia estática es súper mayor al coeficiente de resistencia cinética, es decir, cuando está el carro parado hay una mayor resistencia al movimiento que cuando ya empezó a moverse, ¿ya? Entonces, si nosotros estamos aquí en cuesta, ¿qué habíamos visto en todos los ejercicios que hicimos nosotros de física? Que aquí se va a generar una F, ¿cierto? Una F de X, ¿cierto? O FW de X que le llamamos, que hace que, ¿qué cosa?
que también se opone al movimiento, ¿no es cierto? O al desplazamiento del vehículo. Es decir, que también está ejerciendo, ¿qué cosa? Un par resistente, ¿no es cierto? Fuerza por la distancia al suelo. Esta obviamente de aquí se mide el centro de gravedad del vehículo. Y también genera entonces un par resistente, ¿ya? Entonces, pongámosle par resistente 2, ¿ya? Entonces, ahora, par resistente 1, par resistente 1, más, pongámoslo aquí, par resistente 1, más par resistente 2, ¿cierto? Ahora esto tiene que ser, perdón, menor o igual que el par de motor. Entonces, a ese motor aumenta, ¿sí? Aumenta de manera que el motor, pues obviamente ya la potencia se ve disminuida y por ende el régimen, ¿cierto? Empieza a disminuir, ¿cierto? Hasta que ustedes obviamente tengan que hacer un cambio o bajar un cambio, ¿no es cierto? Para poder seguir con las revoluciones, ¿no es cierto? Pero es básicamente es por esto. Entonces, miren, no es muy recomendable o colocar demasiado las llantas demasiado grandes, ¿cierto? Y en primera, aparte de que obviamente, y si obviamente su vehículo cuenta con bastante potencia, tiene muchos caballos, etcétera, y tal vez no sienta este cambio de neumáticos, pero sí lo va a sentir su bolsillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tal vez usted no se da cuenta o no se siente tanto, pero usted lo que tiene que hacer para aumentar potencia y compensar esta llanta más grande, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo compensa la potencia o cómo aumenta la potencia en el motor? ¿O cómo asume, ¿no es cierto? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Menos peso, ¿o no? Bueno, menos peso. ¿Y de dónde saca peso? No llevar pasajeros. Claro, ¿no es cierto? Primerito. Pero ¿cómo hace usted para, obviamente, teniendo el mismo peso, llevando los mismos pasajeros y todo lo demás, cómo hace usted para suplir esto de aquí? Entrada de ¿Qué aire, hace? más aire, Le pongo un turbo. Bueno, le pone más un aire. turbo. Bueno, ya verán. Simplemente, ¿qué es lo que pasa? Ustedes tienen ¿qué cosa? Que pisar más el acelerador, ¿cierto? Simplemente, ¿no es cierto? Ustedes es como si estuvieran con el carro más pesado, como el compañero. ¿Qué cosa? Pisan más el acelerador, ¿sí? Inconscientemente, ¿sí? O tal vez conscientemente de que el motor ya no está jalando tan bien como estaba antes, ¿sí? Pisan más el acelerador y al pisar más el acelerador, esto se traduce en mayor consumo, ¿cierto? Mayor consumo. O lo mismo que, por ejemplo, si ustedes colocan bastantes consumidores en su vehículo, por ejemplo, qué sé yo, plantas, a veces instalan los aires acondicionados, el vehículo no lo lleva, pero lo instalan, incluso hasta si ustedes tal vez no se percatan, tal vez el vehículo funciona perfectamente, cuando ustedes giran toda la dirección, o sea, hacen fuerza, mejor dicho, demandan toda la potencia hidráulica para girar la dirección cuando es hidráulica, si el vehículo no anda bien con la IAC, ese vehículo cae en las revoluciones, si ustedes tal vez se dieron cuenta en algún vehículo alguna vez que estuvieron manejando, incluso a veces hasta como que ya quiere apagarse, ¿sí? También tienen que ver los focos, ¿sí? O sea, todo lo que tenemos nosotros en el vehículo son consumidores, ¿sí? Y demandan entonces consumo de combustible. O sea, todo, no es que el vehículo recibe energía por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que todo es combustible, o sea, todo se demanda en combustible, ¿ya? Por eso ustedes utilizan aire acondicionado, combustible. Si tienen una planta de sonido, etcétera, combustible. Si le pusieron halógenos y luz por todos lados, combustible. Si le pusieron llantas más grandes y por ende necesitan mayor, obviamente aumentar la entrada de combustible, pues igual, obviamente, combustible, ¿sí? Y bueno, luego tenemos obviamente también las llantas pequeñitas, ¿sí? Ya. En cuanto a las llantas pequeñitas, pues en realidad no hay no hay Su muchas giro es más desventajas, pequeño, su diámetro. salvo, Por eso. claro, sí, en cuanto a las llantas pequeñas no hay muchas ventajas, salvo que lo raspen al carro, ¿ya? Y obviamente sí van a tener, bueno, hay un pequeñito problema nada más, que estas llantas, si por ejemplo cuando el carro está pesado y están en una cuesta, algo así,
derrapan bastante, ¿sí? O sea, sí derrapan estas llantas, sí, derrapan bastante y también son muy proclives, perdón, a transmitir demasiada vibración o demasiado ruido o demasiado eh, y desconfort, ¿sí? O sea, son tan pequeñitas que cualquier huequito, cualquier piedrita ya las hace saltar. Entonces, eso ustedes lo sienten en el volante primerito y también en toda la carrocería del vehículo, ¿sí? Por ejemplo, los Spark vienen, sí, dígame. Y disculpe que tal vez hay digamos, una fórmula para ver así la llanta que no demande mucho cuando queremos alzar un ring más, sea un número más del ring, O sea, para claro, que no verá, pierda, digamos, potencia. claro, es que verá, esto de aquí, lo de la fórmula, ¿sí? No es tanto una fórmula, en realidad es más antes que una fórmula, es un cálculo. Miren, es esto de aquí, miren, verán. Esperen. Ya verán, es esto. Ya, no, aquí no estamos frenando. No, esto es para suspensión ya. Por aquí está, verán. Aerodinámica. Ya, es este de aquí, miren, ¿ya? Es este. En este de aquí nosotros vamos a encontrar qué distancia, por ejemplo, es la que nosotros podemos tener en los neumáticos, ¿ya? Pero esto ya es al final. Y también vamos a encontrar este de aquí, no sé si ustedes recuerdan, miren, este ángulo de inclinación de aquí se llama rampa máxima, ¿sí? También vamos a encontrar cuál es la rampa máxima que nosotros podemos utilizar en este vehículo según la potencia del motor. Es decir, por ejemplo, según los cálculos que saquemos, puede que digamos que este vehículo por una pendiente de 45 grados ya con todo el peso de los pasajeros ya no va a subir. O sea, ni así le aceleren, ni así vayan con viada, ni así lo que quieres, el vehículo no sube porque ya no le va a dar más, ¿ya? Pero si quieren algo más sencillo, más cortito todavía, simplemente nos vamos a esta de aquí, miren, a estas fórmulas que estamos viendo ahorita, perdón, no es esta de aquí, miren, ¿ya? Verán, ¿por qué? Ustedes aquí vamos a ver, ustedes van a ver, por ejemplo, miren, relación nominal de aspecto 70%, altura de la sección del neumático dice 122.5 milímetros. Ahora, esta de aquí, ¿sí? Esta de aquí, tienen que sumarla ¿a quién? Para encontrar la altura de esa llanta. Vamos a verlo de otra manera. Ya, está bien lo que dijo el compañero. Y justamente a eso es lo que queremos llegar, o a lo que quiero llegar. Por ejemplo, miren, diámetro nominal de la llanta, ¿sí? Diámetro de la llanta nominal. Obviamente esto llanta, perdón, aquí ya de una vez corrijamos, ya no es llanta, es ring, ¿sí? O aro. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, aquí miren lo que dice, diámetro tenemos esto, el diámetro del ring o aro nominal dice 13 pulgadas. Es el diámetro. ¿Cuánto será el radio? A ver, acuérdense de esto. 13 pulgadas de aro es un ring 14 y de altura del neumático dice 122.5 milímetros, ¿ya? 122.5 milímetros. Ahora, vamos a ver. 122.5, ¿ya? Borremos esto. Verán, y eso es, bueno, es para una llanta, ¿no es cierto? Vamos a encontrar simplemente lo que queremos, mejor dicho, lo que más nos interesa, por ejemplo, para el caso de la potencia, ¿no es cierto? De que queremos utilizar una llanta más grande. Verán, vamos a suponer, esto de aquí vamos a suponer que es el ring, ¿sí? Ya, y el ring ya me dijo que tiene un diámetro, ¿cierto? De ring 13, de 13 pulgadas, ¿no es cierto? Ay, perdón. A ver, esto es de 13 pulgadas. ¿Ya? Y ahora voy a dibujar yo el neumático. Entonces, esto es el neumático, ¿no es cierto? Bueno, obviamente tiene que ser más anchito, pero
Este es el neumático, ¿ya? Ahora, la altura, ¿no es cierto?, del neumático era esta de aquí, ¿no es cierto? Es este pedacito de aquí. Y esto me dijo que valía ¿cuánto? 122. 122 era. 122.5. Ya, 122.5 milímetros, ¿cierto? 122.5 milímetros. Ya, listo. Entonces, ahora, ¿cuál será mi distancia o el radio, ¿cierto? El radio, ¿ya? El radio, pongámoslo así, de resistencia, por decirlo así, ¿ya? ¿No es cierto? O el radio en el cual actúa la fuerza que produce el par resistente, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale este radio? ¿Cuánto será? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que sumar? Primerito, ¿qué cosa? Ahí no tiene que sumar, ingeniero, el de 200, va, 122.5 con 200, 105. No. Está sencillito, miren, ya con estos dos datos que tenemos, ya está sencillito sacar ese radio. Ya, aquí les estoy poniendo qué es lo que tenemos que sumar. Primerito sumo el radio de quién, el radio del ring o del aro, ¿no es cierto? El radio del ring, entonces sería igual al radio del ring o del aro, radio del aro, pongámoslo así, más ¿qué cosa? Más la altura de la llanta. ¿Ya? Más la altura de la llanta. Ahora eso, ¿a cuánto es igual? A ver, radio de ring, ¿cuánto es? O radio del aro. 7.5, ¿no? No, 7.5, 6.5 sería. 6.5, 6.5. 6.5 Ya, pero 6.5, ¿qué cosa? pulgadas, memo. Pulgadas. Pulgadas. Entonces yo quiero, ¿qué cosa? En milímetros, ¿no es cierto? Para sumar a la que tengo yo acá al lado, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería 6.5 en milímetros? Rapidito. Ya, sacaron. $165.1 milímetros. Ya, dejémoslo en 165. 165 y sería más 122. $122.5. Ya, entonces ahora sí, el radio de resistencia, ¿cuánto me quedó? 200. 287.5, creo. Si no estoy mal, me corrijo. Ya. Ahora, a esto, bueno, para tener una mejor idea, pues transformémoslo a centímetros, ¿no es cierto? Solo corro 1, 2 y ya está. Solo tendría que correr la coma un espacio, ¿cierto? A ver, milímetros son 10. 28.75. 28.75, ya. 28.7, 28.8, ya. Como sus notas, todo redondeado. Listo, ya estamos entonces. Ahora sí. Entonces, miren, este es el radio, ¿cierto? El radio de la
radio de del neumático, ¿no es cierto? Es el radio, la altura desde el centro donde actúa la potencia o desde donde actúa la fuerza del motor o la punta, como habíamos dicho, ¿sí? Hasta el piso o la superficie de contacto, hasta aquí, es decir, este pedacito marcado de aquí. Ahora, por ejemplo, yo les digo, está bien, yo, perfecto, ¿sabe qué? Mi carro está muy bajito en mi garaje, me falta solo 1 centímetro más y ya ese carro sube. Entonces, ahora, su deber va a ser el siguiente, ¿sí? Yo quiero que con el mismo ring, ¿cierto? Con el mismo ring 13, ya, con el mismo ring 13 pulgadas, porque no quiero cambiar de ring, ¿sí? Porque tendría que cambiar los 4 aros. Con el mismo ring 13, ahora quiero que a este de aquí le aumenten, ¿qué cosa? 1 centímetro. ¿Ya? 1 centímetro. ¿Sí? Ya, eso es lo que quiero, nada más. O sea, yo quiero el mismo ring, pero lo que quiero cambiar simplemente son las llantas, ¿ya? Entonces, como ustedes ya sabrán, pues obviamente estamos revisando, las llantas pueden ser más grandes, simplemente cambiando, ¿qué cosa? La relación de aspecto, ¿ya? La relación de aspecto, ¿sí? Y para que no se compliquen tanto, miren, no les voy a complicar tanto la vida, sino simplemente cambien ustedes, miren, solo necesito yo una nueva relación de aspecto, ¿ya? Por último, déjenle esta de aquí, esta 175, ¿esta sacamos? Así, ya. Esta 175 no importa, déjenle igual, ya. No les voy a pedir que busquen en el mercado la llanta que más se acopla, es decir, la que más se acerque a ese, sino simplemente déjenle este 75 y trabajen, básicamente solo tienen que trabajar sobre este de aquí, este 70, ya, nada más. Entonces yo les digo, yo lo que quiero es que a esta llantita de aquí, que yo utilicé, es esta de aquí, ¿no es cierto? Esta llanta la voy a cambiar, esta, ¿sí? Voy a utilizar otra llanta con una nueva relación de aspecto que me dé